mindalia.com. Porque nosotros no hemos venido a otra cosa que a vivir en abundancia. Y es ese juego que se forja en los primeros años, que ahora os contaré, el que hace que pensemos que tenemos que hacer algo para conseguir cosas. Esto, en la religión católica, se llama el pecado original. El pecado original no es otra cosa que creer que yo tengo que hacer algo para conseguir algo. Es el creer que yo estoy separado de la divinidad, que yo estoy separado de la fuente, que yo estoy separado de Dios. Ese es el pecado original, que por supuesto viene en el nacimiento. Claro, en el nacimiento nos separamos de mamá y empezamos a creer que tenemos que hacer cosas para conseguir otras y que somos culpables, que somos malas personas, que no merecemos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y todo esto genera enfermedad, genera incoherencia, genera infelicidad. Y bueno, que me enrollo mucho yo con las cosas. No, nosotros encantados escuchándote porque no hay un único origen o un solo lugar de donde provienen estas enfermedades, sino que hay que ampliar un poquitito más la visión. Y esto es muy curioso. ¿Cómo es ese trabajo con las personas que quizás son un poco más escépticas y no tienen, digamos, en este momento la posibilidad de ver que puede venir de otro lugar? No sé si me he dado a entender con la pregunta. Sí, ¿no? Que cómo es posible, ¿no? Que algo que parece casual no lo sea, ¿no? Os puedo contar tantos y tantos y tantos ejemplos de historias de salud y de... Os voy a contar, bueno, fijaros, yo hace poco tuve un problema con una persona. eh, a ver, yo evidentemente me vigilo mucho la salud, evidentemente, y es muy raro que yo enferme, muy raro. Y estas 2 últimas semanas estuve enfermo, de hecho estuve enfermo de la garganta. Daros cuenta que mi trabajo es hablar todo el día. Yo estoy todo el día pasando consultas, con lo cual, pues, muy, muy fastidiado. Y todo esto era por una separación de una persona, la cual me molestó bastante, y evidentemente yo no había expulsado por mi voz todo lo que yo quería decir en ese momento. ¿Qué ocurrió? Se me irritó muchísimo la garganta, muchísimo, al punto de tener que pasar las consultas susurrando. Bien, vamos a pensar, ¿no? Un ejemplo de cuando una persona se le irrita muchísimo la garganta. Bueno, pues cuando éramos niños, cuando éramos niños, cuando éramos niños y nos quitaban un juguete, gritábamos para conseguir ese juguete de vuelta. Utilizábamos la garganta, le dábamos mucho trabajo, porque gritar es darle mucho trabajo para recuperar ese juguete. ¿Qué ocurría al día siguiente? Que estábamos afónicos. ¿Cómo es posible que yo me quede afónico sin gritar? Porque evidentemente lo que me está diciendo mi cuerpo es: lo que no has gritado, que tienes dentro, se está procesando a nivel emocional y se va a manifestar fuera. Y estuve una semana afónico perdido y dije, claro, aquí hay muchas cosas que yo no he dicho, que evidentemente no hace falta que se las diga a esa persona. Hay muchas maneras de hacer esto, no necesariamente tenemos que llamar a la persona y ponernos a gritar, no. Pero esto es un reflejo, ¿no? Os voy a contar otro caso. Además, esto lo conté en otro vídeo, pero es que para que lo veáis, para que veáis que este mundo emocional no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros animales de compañía. Es un caso que siempre cuento porque me pareció impresionante. Un día viene a consulta un hombre que ya me conoce, la gente que me conoce sabe que yo trato a las personas, pero también trato a los animales a través de las personas. Entonces, un animal somatiza al dueño. Es decir, una enfermedad de un dueño la puede pasar al animal. Viene el hombre con un animal, con un perro, con un cáncer en la patita derecha delantera. Y lo primero que hice fue preguntarle, digo, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Porque claro, si estamos hablando de patita delantera derecha, estamos hablando del trabajo. Y yo le pregunté, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Y me contó una historia increíble. Me contó que llevaba 20 años en su empresa, en una empresa trabajando,
él vende coches, es gerente de esa empresa y se llevaba mal con uno de los directores de esta marca. Se llevaba tan mal que el director le dijo, o te vas o le voy a hacer la vida imposible a toda la gente que está por debajo de ti. Y este hombre, muy cándido, en vez de quedarse a luchar o a pelear por unos derechos, se fue. Y aquí en España, supongo que en otros países pasará lo mismo, si tú decides irte de una empresa no tienes derecho a nada. No tienes derecho a indemnización, no tienes derecho a paro, no tienes derecho a nada. Entonces él se fue después de 20 años sin derecho a nada, teniendo una familia que dependía de su salario. Esto fue tan fuerte, tan choqueante, evidentemente, que de alguna manera se tenía que manifestar en su cuerpo. Lo que pasó es que se manifestó en el cuerpo de su animal. ¿Cómo sé yo que a esta persona le había pasado algo tan grave en el trabajo? Minuto cero, o sea, es decir, pasa por la puerta, yo trabajo por videollamada, me cuenta esto y le digo, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Para que veáis cómo la biología habla, y que tiene un lenguaje, y que tiene una manera de ser traducido, y que cuando traducimos eso, el problema se soluciona. De la misma manera que se generó, se puede solucionar. Y os voy a contar este caso que os he hablado antes, del peso, porque ha sido uno de los últimos casos que he tenido y ha sido increíble. Os lo voy a resumir porque es largo. Lo viene una chica a consulta y me cuenta que tiene un sobrepeso muy grande y que no sabe qué ocurre, que ha hecho dietas, que ha hecho ejercicio, que ha hecho de todo y que no sabe por qué no baja de peso. Y le pregunté, ¿desde cuándo te pasa esto? Me dijo, mira, desde que di a luz a mi hijo, donde casi pierdo la vida por una enfermedad que tiene un nombre impronunciable, pero bueno, una enfermedad que le aconteció en este parto. Ella estuvo clínicamente muerta, pero la resucitaron, por así decirlo, en ese proceso. Y a partir de ahí coge ni más ni menos que 37 kilos. Cuando alguien te da un dato en biodescodificación, hay que buscar una referencia de ese dato, de ese número, 37 kilos. Bueno, os lo resumo, ¿de acuerdo? Nos dimos cuenta que su abuela había fallecido por la misma enfermedad que ella casi fallece en ese instante, también dando a luz, con 37 años. Digo, tú estás cargando el peso de tu abuela. Tú estás cargando el peso de tu abuela. Que qué casualidad, murió de lo mismo que casi mueres tú, también al dar a luz. Qué casualidad. Qué casualidad. Y empezamos a hacer un trabajo que todavía a día de hoy continuamos, pero ya en la última sesión le dije, para la siguiente sesión, revísate el peso. Digo, porque la biología debería de empezar a moverse con los ejercicios que hicimos, etc. Revisa el peso. Y cuando vino, me dijo, he perdido una talla. Digo, bueno, la biología se está moviendo, efectivamente, vamos a seguir, vamos bien. Entonces, para que veáis cuán profundo es nuestro mundo emocional y cómo nuestro cuerpo no representa otra cosa que nuestro inconsciente. Os repito, nuestro cuerpo no representa otra cosa que nuestro inconsciente. Por eso hay técnicas como la psicomorfología, que nos ayuda a entender cómo fueron nuestros ancestros, cuál es nuestra manera de comportarnos, si hubo, por ejemplo, un hijo no reconocido en el árbol, simplemente mirando la cara. Simplemente mirando la cara. Por eso la biodescodificación nos ayuda a interpretar lo que está pasando en el cuerpo para relacionarlo con traumas que efectivamente, como ya veis en los ejemplos que os cuento, se han vivido o en nuestra vida o incluso con historias de los ancestros. Porque, como digo, el cuerpo representa el inconsciente. Y es a través del cuerpo, y termino con esta frase, y es a través del cuerpo que podemos sanar. Ricardo, me encanta esta frase y me ha encantado todo lo que has comentado, estos ejemplos que has traído, porque nos permite ver de cerca o entender de cerca cómo funciona esta herramienta. Quiero, antes de ir con los mensajitos y preguntas del chat, pedirte que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre cómo son tus terapias, tus consultas. Sí, mis consultas. Bueno, pues mi trabajo es este. Utilizo diferentes técnicas, como veis, la biodescodificación. Muchos ya me conocéis por la numerología y
haciendo un juego entre estas dos, un encaje de terapia según se va necesitando, pues ayudó a la gente a sanar sus enfermedades, problemas que puedan tener también sus animales, que eso ya os lo dije la última vez que estuve, depresiones, separaciones, crisis existenciales, como digo, cualquier tema de salud es a lo que me dedico, es mi trabajo desde hace ya más de 10 años. Y bueno, paso consultas online, no tengo despacho, es todo online. Podéis encontrarme en www.ricardoizquierdodiaz.com, www.ricardoizquierdodiaz.com, y sí que os aviso que esto es un proceso, es decir, yo no tengo una varita mágica, según llegáis a consulta, os digo, in nomine Patre, del Filii, del Espíritu Santi, ya estás curado. No, esto es un proceso donde yo os enseño a entender por qué os pasa lo que os pasa y os explico qué hacer para que eso deje de ocurrir. Y hay una frase que siempre le digo a la gente en las primeras consultas y no me tiembla el pulso, y es que es imposible que una persona no sane haciendo lo que yo le digo, no porque yo sea especial y sea un iluminado, no, porque yo conozco, como muchos otros, cómo funciona la biología, y si tú haces lo que yo te indico, te estoy llevando al lado contrario de lo que te ha ocurrido, con lo cual es imposible que no mejores, que no soluciones tu problema. Imposible. Esto es como si yo preparo una cafetera, la pongo en el fuego, es imposible que si yo he preparado bien esa cafetera, no salga café, es imposible. Pues en consulta es lo que hacemos. Cogemos, preparamos qué es lo que está ocurriendo, de dónde viene, qué es lo que hay que hacer y lo ponemos en movimiento. Si tú haces lo que yo te propongo y lo pones en movimiento, es imposible que no sanes.